este caso, eh, este es el símbolo del amplificador operacional, tenemos compensación del cero, que es un voltaje negativo, un voltaje positivo, compensación de cero. La entrada está aquí. Aquí en esta parte de estos signos negativos, la diferencia potencial es aproximadamente cero en la mayor parte de los casos, por lo menos de manera ideal. Dice, las características de un amplificador operacional ideal constituyen la base de dos reglas fundamentales que sí parezcan un poco inusuales. Nunca fluye corriente hacia ninguna terminal de entrada. En este caso, en este de aquí, ¿no? Y no existe diferencia de tensión entre las dos terminales. Aquí no hay diferencia de potencial y eso es lo que tenemos que decir. Bien, en un amplificador operacional una pequeña corriente de fuga circula hacia la entrada, algunas veces tan baja como 40 femtoamperios, eso es 1 por 10 a la menos, creo que la menos 12, o sí, creo que la menos 12. Y, o sea, es básicamente cero. También es posible tener una tensión muy pequeña entre las dos terminales de entrada. Sin embargo, en comparación con las tensiones de corriente de la mayoría de los circuitos, tales valores son tan pequeños que si se incluyeran en el análisis difícilmente afectarían nuestros cálculos. O sea, es cero. En ese caso, vamos a hacer esas mallas y poder nosotros entonces determinar la salida. Aquí vamos a trabajar de manera general con los valores, las entradas, perdón, y las salidas, de tal manera que podamos hallar cuál es el valor de esa amplificación que nosotros queremos hallar. En ese caso, al hacer la malla, esa malla externa sería B de entrada, sería menos B de entrada, y en este caso vamos a hacer eso más R1, R1I más RFI más el voltaje de salida igual a cero. Eso sería la malla que tendríamos ahí. Si despejamos, entonces el voltaje de salida sería igual entonces a el voltaje de entrada menos, vamos a simplificar aquí solo, R1 más RF multiplicado por I. Eso sería la parte correspondiente a la malla externa. Pues vamos a hacer esa malla interna, si le puede llamar. Y eso sería que el voltaje de entrada menos el voltaje de entrada más R1 R1I es igual a cero. Por lo tanto, el voltaje de entrada
Aquí acuérdense que volvemos a repetir, aquí no hay diferencia de potencial, este es cero, entonces por eso tenemos esa malla ahí. Va a ser igual a R1 I. En pocas palabras, la corriente va a estar dado por el voltaje de entrada sobre R1. Haciendo la sustitución, entonces el voltaje de salida va a ser igual a el voltaje de entrada menos R1 más RF por I, pero I es el voltaje de entrada, sobre R1. Haciendo la multiplicación y la simplificación al mismo tiempo, entonces tendríamos que el voltaje de entrada menos, aquí igual, menos el voltaje de entrada multiplicado por R1 más RF, todo eso sobre R1. Es el voltaje de salida, va a ser igual, sacando factor común, el voltaje de entrada va a ser igual a 1 menos, aquí si multiplicamos va a ser R1 sobre R1 menos RF sobre R1. Y eso va a quedar entonces al voltaje de entrada multiplicado por 1 menos 1 menos RF sobre R1. Y eso obviamente va a ser igual entonces a el voltaje de entrada multiplicado por menos RF sobre R1. Bien, vamos a poner B de salida acá. Va a ser igual a eso. Y aquí, si sacamos el signo negativo como factor que nos quedaría, y como el orden de los factores no altera el producto, entonces el voltaje de salida va a ser igual a menos RF
sobre R1 multiplicado por el voltaje de entrada. Pregunta, Juan. Y ahí tendríamos entonces ya la salida correspondiente a el amplificador inverso. Utilizando la misma fórmula, que vamos a copiarla de la anterior, perdón, vamos a copiarla de esto. Vamos a copiar eso, entonces aplicando la fórmula, entonces sería menos 47 kiloohmios sobre 4.5 kiloohmios multiplicado por entonces 5 seno de 3t. Y cerramos paréntesis. Entonces sería la fórmula. Y esto nos quedaría que el voltaje de salida entonces sería igual a menos 10 seno de 3t. Eso quedaría, perdón, aquí sería por 5. Y esto quedaría entonces menos 50 seno de 3t. El voltaje de salida sería igual a menos 50 seno de 3t. Pregunta con eso, joven. Y al final le ponemos unidades, eso va a ser en milivolts. Pregunta, jóvenes. Esto si ven, solo es una sustitución, entonces este factor RFR1 es el factor de básicamente de la amplificación. En este caso, la amplificación es 10 veces. Entonces la señal se amplifica 10 veces, por eso es su famoso nombre amplificador significa eso. En este caso, se tiene la señal original, que digamos sea seno de 3t, sería esta señal que está más intensa en rojo, y la otra como rosado, entonces sería el voltaje de salida. Entonces, si ven, ya es inverso, esta tiene pico hacia arriba, esto pico hacia abajo, significa que es el negativo, y de ahí entonces tenemos el voltaje de salida, y está amplificado. Esa es la ventaja de un amplificador operacional. En este caso vamos a tener un amplificador no inverso y básicamente es lo mismo, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es siempre con el voltaje salida y vamos a analizar el nodo. Pero aquí en el nodo B, si se puede ver en esta parte de acá, entonces, en primer lugar, como no hay diferencia de potencial entre estos dos terminales, entonces BA es igual a BB y además el voltaje de entrada. Esa es una de las cosas importantes para hacer el nodo, sería entonces BA sobre R1 más BA
menos el voltaje sería B de salida, todo eso sobre la resistencia R. Y eso es igual a 0. Obviamente, para más facilidad, poder eliminar los resistores, entonces podríamos, bueno, separar o multiplicar por el denominador común. En ese caso, podemos multiplicar por RF para no quitar, para que el voltaje de salida esté solo. VA no importa, pero el voltaje de salida tiene que no tener ningún valor al lado de eh, numérico, ¿no? En SA vamos a pasar, sería, multiplicamos por RF, que sería RF sobre R1 multiplicado por el VA más VA menos el voltaje de salida igual a 0. En pocas palabras, el voltaje de salida va a ser igual, entonces lo podemos de un solo simplificar, sacando factor común BA, sería igual a RF sobre R1 más 1. Eso sería el voltaje de salida. Pero como el voltaje de A es igual a BB y al voltaje de entrada, que es de un solo, se puede especificar que entonces esto sería 1 más RF sobre R1 multiplicado por BA, que sería en este caso el voltaje de entrada. Ahí ya tendríamos la solución para esto. Si le damos valor numérico como está arriba, entonces sería 1 más 47 kilo ohmios sobre 4.7 kilo ohmios multiplicado por entonces 5 seno de 3t. Eso sería obviamente todo eso está en milivolts. En pocas palabras, el voltaje de salida va a ser igual entonces a 1 más 10 por 5 seno de 3t. O sea, eso es igual a 11 multiplicado por 5 seno de 3t. Bien, en pocas palabras, el voltaje de salida entonces va a ser igual
a 55 seno de 3. Preguntas con eso. Y ya obviamente eso va a estar dado en milivolts. Lic. Dígame. En el nodo A, la corriente que va de BA a B de salida no debería de ser negativa. Acuérdense que siempre cuando analizamos un nodo, cuando son resistencias, tomamos que las resistencias van saliendo del nodo. O sea, en el análisis de nodo, ¿va? Sí. Tomamos como que si fueran saliendo igual. Si lo tomáramos de esa manera, igual, acuérdense que yo normalmente esto sí podríamos ponerla negativa, pero normalmente hacemos, acuérdense, a pesar de las direcciones normales, el análisis de nodo lo hacemos al revés. Eso es para ver, pero sí podríamos verla de esa manera, aunque ahí más bien no amplificaría de esa manera, sino que estaría un valor negativo del 1. Pero es que entiendo que la primera va entrando, la que pasa por R1, va entrando al nodo, ¿verdad? Sí, por la señalización, pero acuérdense que el circuito normalmente nos lo ponen de esta manera. Aunque aquí, acuérdense, eso es un decir hasta cierto punto que eso va así, pero eso es por la orientación de la figura que pusieron aquí, pero normalmente, acuérdense, aquí realmente si el voltaje está aquí, esa corriente iría una bifurcación para acá y una bifurcación para el otro lado. Aquí más bien creo que pusieron mal esta corriente. Es más, no debieron haber puesto corriente porque el análisis normal que yo hago, es más, no me fijé en esto, sino que me fijo en esto, en un nodo aquí, este nodo que tengo señalizado aquí, yo tomo que siempre en una resistencia va saliendo del nodo, la corriente, ¿no? Siempre la analizo positiva en una resistencia. Este es BA sobre R1 y esto es BA menos B de salida sobre RF. Por eso lo tomé de esa manera. O sea, si pasan por una resistencia, siempre hay que tomar los positivos. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahorita. O sea, siempre hemos puesto de esa manera. A menos, vuelvo a repetir, después, entonces lo que yo en muchos problemas que hicimos en el segundo parcial, cuando ya me salía en sentido contrario, entonces yo le decía que la corriente que hay era menos el valor numérico que me da. Ok, listo. Gracias. Sí. Aquí creo que más bien es un error porque aquí, o sea, aquí sí sé que la corriente tiene que ir para acá, pero aquí no sé necesariamente que porque el voltaje salí de gesto. Entonces, si hubiera un flujo de corriente, esa corriente bifurcaría para acá, a la izquierda y a la derecha. Perdón, a la izquierda y a la derecha tendría que bifurcarla. Pero ahí es una rareza en eso. Bien, ese es un amplificador no inverso, pero aquí, si ven, amplifica un valor numérico más, que es lo que está ahí. Habría que ver cada una de las cosas. Este es un sumador. En ese caso es la misma situación, el nodo de referencia es el mismo. Entonces aquí hay que tener todavía mucho más cuidado, aquí ya está más especificado, pero entonces igual yo no tomo el sentido de la corriente, sino que voy haciendo el análisis de nodo tal y como yo lo tengo, ¿no? O sea, como lo he hecho como siempre aquí en ese nodo A. Si yo analizo el nodo A y vuelvo a repetir, no me preocupo por esta corriente que me dice que va entrando, yo hago el análisis del nodo tal como yo lo tengo, ¿no? Como lo he hecho siempre. Tomando que en la resistencia siempre lo voy a tomar positivo con referente al nodo de análisis, que sería el nodo A. Entonces, en ese caso sería igual que lo que dice allá, BA menos B1 sobre R, más, entonces lo mismo, BA menos B1, B2 en este caso, sobre R, más BA
menos B3 sobre R. Preguntas hasta ahí antes de seguir. Preguntas. Bueno, vuelvo a repetir, hago el análisis normal independiente de la corriente. No estoy tomando el sentido de la corriente que me está diciendo porque tendría que poner I1, I2 y 3. En este caso, lo que estoy haciendo es poniendo que la corriente esta de aquí lo tomo con referente al nodo que va saliendo, sería BA menos B1 sobre R, tomándolo como que la resistencia siempre es positiva. La corriente, ¿no? Y al final, si yo lo veo como estoy haciendo esas direcciones en la misma orientación, al final, si estas corrientes entran y esta sale, pues la sumatoria de corrientes va a cumplir siempre con respecto al nodo. Tema sería la última, vea menos el voltaje de salida sobre R igual a 0. Pregunta con ese nodo. Bien, aquí es importante, como ya sabemos que vea es exactamente igual al voltaje D y como ahí no hay diferencia de potencial, eso sería 0. Bueno, como su palabra lo dice, es amplificar. Acuérdense, todo lo que nosotros tenemos como amplificador, permítame un segundo. Bien, en ese caso, bien, como aquí no hay diferencia de potencial, y potencial en 0 y BA igual a BB igual a 0, entonces eso obviamente, bueno, vamos a poner como sabemos, bien, en ese caso, entonces tendríamos que relacionar que estaría 0, se eliminaría BA y sería B1 sobre R menos B2 sobre R más, perdón, menos B3 sobre R menos B de salida sobre R igual a 0. En ese caso vamos a pasar al otro lado el voltaje de salida y simplificar el lado izquierdo. El simplificando sería menos 1 sobre R, factor común de entonces B1 más B2 más B3 y eso quedaría igual al voltaje de salida sobre RF. El voltaje de salida, si lo dejamos solo, pasando RF al otro lado de la igualdad, sería entonces, entre paréntesis, menos RF sobre R sumado con
B1 más B2 más B3 de esa manera. Pregunta, joven. Y al final, si lo podemos mejorar hasta cierto punto, sería menos, entonces, RF sobre R multiplicado por B1 más B2 más B3. Y ahí tendríamos entonces el amplificador sumador. Pregunta, joven. Bien, en este caso tenemos un amplificador que es la diferencia. En ese caso tendríamos igual volver a sacar la diferencia que teníamos allá. Sería en el nodo, sería BA menos B1 sobre R para el nodo A más sería BA menos el voltaje de salida sobre R igual a 0. Eso sería el primer nodo. Entonces me quedaría, en ese caso, si multiplicamos por el denominador común, que sería R, entonces me quedaría BA más BA menos B1 menos voltaje de salida igual a 0. El voltaje de salida va a ser igual a 2BA menos B1. Entonces sería esa ecuación. Y vamos a hacer el nodo B. Lo importante en el nodo B, que sería entonces BB menos B2 sobre R más BB sobre R igual a 0. De manera similar, multiplicamos por el denominador común, entonces quedaría BB menos B2 más BB igual a 0. En pocas palabras, tendríamos despejando 2BB igual a B2. O podríamos dejarlo como que BB es igual a B2 sobre B. Eso podríamos dejarlo así o sencillamente dejámoslo como estábamos allá arriba, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero además sabemos que BA es igual a BB. Entonces tendríamos que 2BA es igual a B2. Haciendo la sustitución en el otro lado, a partir de eso tendríamos que el voltaje de salida sería igual, entonces 2BA es B2 menos B1.
el voltaje de salida sería igual a B2 menos B1. Y tendríamos entonces la diferencia. Preguntas. Estos son análisis de nodos internos. Aquí nos interesa más la salida que el análisis que hemos hecho. Normalmente son valores numéricos. Aquí la tabla 6.1 aparecen ya las respuestas de los amplificadores. Aquí está el no inversor, el no inversor, perdón, el voltaje es el seguidor, este es el sumador, esta es la diferencia, que es lo que vamos a salir, y el último es el de cascada. El de cascada es relativamente simple, entonces la salida de este amplificador se convierte en la entrada del este. Entonces BX es la salida, como este es un sumador de dos entradas, entonces ya sabemos que el RF menos RF sobre R1, B1 más B2. Esa es la salida BX. Pero el voltaje de salida va a estar dado por esa entrada por la diferencia entonces de R2 sobre R1 multiplicado por X negativo. O sea, haciendo la sustitución, entonces en vez de BX sería RF R1, B1 más B2 y menos por menos da más. Usted quedaría R2, R1, RFR, B1 más B. Ese sería el amplificador en cascada. Si queremos una respuesta, si saliera algo así, entonces solo hacemos la sustitución de los valores numéricos de eso. Eso es todavía más simple. Preguntas, jóvenes, eso sería todo. El capítulo 6. Si se corta, nos volvemos a conectar muy rápidamente para ver si tienen alguna sugerencia o algo. Si quieren, cortemos y rápidamente volvamos a entrar.